Maya o ilusión nos habla una oración que dice así: yo soy la ilusión, pero él es él. La ilusión es inmensas ilusiones. Tú eres la ilusión, pero él es él. La ilusión es inmensas ilusiones. Él es la ilusión, pero él es él. La ilusión es inmensas ilusiones. Esta es una parte de una oración de un camino místico antiguo y se refiere y nos habla de la ilusión y de que él es él. Quiere decir que aquí nos preguntamos de dónde viene todo. Quiere decir que aquí nos preguntamos de dónde viene la creación universal. ¿Dónde están las estrellas y el secreto que ellas tienen? ¿Dónde está el tiempo y la ley que gobierna el universo desde tiempos inmemoriales? Aún antes de que apareciese el hombre sobre la tierra, ya el universo se movía. Aún antes de que el proyecto de nosotros encarnados estuviéramos aquí, ya el universo existía. Y entonces, los seres humanos nos enfrentamos con esa gran pregunta. ¿Será que todo ha partido de un creador? ¿O será que existe una fuerza infinita que se ha movido a través del tiempo y es el que mueve todas las cosas? En realidad, esta es una pregunta que no podemos contestar. Y por eso nosotros tenemos que referirnos o guiarnos hacia nuestro propio interior. La solución está, o la respuesta está en sentir y penetrar en nosotros mismos para descubrir el secreto de lo infinito y lo eterno. Nosotros bien nos podríamos preguntar, entonces, ¿cómo nos hemos referido o qué sacamos nosotros en concreto de la revelación que nos han dado las diferentes religiones? Si bien pueden cambiar uno u otro tema, podemos concluir que Dios o el Padre, que también llaman en muchas religiones Adonai, como aquel absoluto inicial, ese absoluto al cual nos referimos es algo que no podemos nosotros definir ni podemos nosotros colocarle límites, porque es como partir de una nube oscura y profunda de la cual nosotros solo somos una parte de su manifestación o de su inmensidad. Es decir, cuando nos dicen que Él es Él, nos hablan del puro espíritu en sí, que es infinito y es eterno. Quiere decir que Él es incognoscible, es inconmensurable y es indefinible. Está más allá de todo conocimiento. Y cualquier cosa que nosotros digamos de Él no es, porque cuando lo tratamos de definir, le ponemos límites y siempre después de un límite hay un más allá. Entonces, nosotros, por definición, ante la presencia del absoluto y el eterno, solo podemos guardar un silencio. Muchas veces hay diferentes filosofías y ramas de la filosofía que han estudiado cómo podemos definir el absoluto o definir lo incognoscible.
Y sin embargo, la única filosofía que se ha acercado a ese punto es la filosofía del no ser. O sea, podemos hablar de lo que no es infinito y definir, pero nunca podemos definir el infinito porque definirlo significa colocarle límites y estaríamos nosotros hablando ya de algo finito y concreto. Bueno, teniendo en cuenta esta parte, digamos, en la cual nosotros hemos tratado de descubrir, digamos, esa parte donde, donde nosotros vemos ese infinito y ese eterno, vamos a ver que eso en varias religiones nosotros lo llamamos la noche cósmica, donde solo alcanzamos a ver que existe un infinito y un eterno, pero dentro de ese infinito y ese eterno, un día, si lo relatamos así, un rayo resplandeciente cruzó los límites de lo desconocido. Un primer misterio ha llegado a esa noche, el misterio del amor. Y las tinieblas de la noche se rompen y dan paso a la luz. Y con esa luz aparece ante nuestros ojos el gran huevo cósmico. Y si en un momento dado nosotros dijimos que Él, refiriéndonos a Dios, no lo podemos definir ni colocarle límites, ahora se ha despertado un nuevo día. Y entonces nosotros distinguimos, como lo relatan en los Vedas, que hay una noche cósmica y un día cósmico. Y si la noche cósmica es la verdad del espíritu que se recoge en sí mismo y solo vive en sí, sin diferenciaciones, sin límites, sin definiciones, ahora nosotros vamos a poder ver la presencia de esa noche cósmica que se llama el Mahapralaya o el Gran Pralaya y el despertar del día cósmico que lo llamamos el Manvantara. El Manvantara, entonces, es el despertar a un nuevo día. Y si bien nosotros podemos decir que en este nuevo día empieza la dualidad, realmente no hay sino un solo espíritu siempre y en todo instante. Entonces es cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de que hemos llegado a una primera fase. Y esa primera fase es la etapa en que descubrimos al espíritu en sí. Y luego entonces nosotros tenemos una segunda fase, una segunda etapa en que se percibe ya propiamente la dualidad entre materia y espíritu, entre la vida y la existencia, y entonces es cuando nosotros descubrimos como esas dos grandes fuerzas, la fuerza de la manifestación potencial y la fuerza de la manifestación real. Es entonces cuando nosotros empezamos a ver que esta segunda etapa se traduce después en una tercera etapa, en donde aparecen, después de haber aparecido esa manifestación potencial y esa manifestación creadora o manifestación activa, aparece un movimiento entre esas dos partes y se empieza a mover la manifestación y se empieza a mover todo el proceso de la manifestación cósmica.
Y es cuando nosotros empezamos a comprender que, que cuando nos referimos al proceso de la manifestación, se empieza a percibir la mente del cosmos, la ideación creadora, ese movimiento de la energía que nosotros percibimos como la esencia de la inteligencia que se mueve en el universo. Entonces nosotros vamos empezando a ver en qué consiste la ilusión. Pues cuando la verdad de todo reside en el espíritu en sí. La verdad de todo reside de donde nosotros comenzamos. Porque siempre las filosofías antiguas o las órdenes sagradas nos hablan de que nuestro inicio, o nosotros partimos de la raíz misma del espíritu. Cuando el espíritu empezó la manifestación, nosotros ya estábamos allí, porque nosotros hemos también comenzado este día cósmico dándonos cuenta de nosotros mismos. Y es que todo surgió por el deseo, el anhelo de Dios de conocerse a sí mismo. Ese deseo ha marcado el movimiento de toda la manifestación del universo, el deseo del conocimiento de sí mismo. Dios quiere conocerse a sí mismo, quiere percibir o reflejarse en las aguas de la manifestación. Entonces, para descubrirnos en nosotros mismos, hay que forjar esa imagen a veces del árbol de la vida, donde aparece el árbol de la vida como el espíritu en sí, y cuando quiere verse reflejado en las aguas, entonces aparece un lago muy calmado y se ve en las aguas el reflejo del árbol, pero es el árbol vuelto al revés. Por eso, cuando se pinta o se dibuja el árbol de la vida, es un árbol al revés, donde nosotros vamos a empezar a buscar lo divino, empezando desde donde nosotros estamos en la materia para volver a la raíz. Es decir, nosotros hemos empezado un viaje desde el espíritu hacia la materia y luego tendremos que volver de la materia nuevamente hacia el espíritu. Es un círculo de manifestación, es una ideación divina. Sin embargo, por eso se habla de que nosotros, para hacer esta experiencia, nos hundimos en un profundo sueño. Es el sueño de la ilusión. Es el sueño que hace que nosotros nos penetremos en el mundo de las actividades y en el mundo de las circunstancias, y entonces aparecen los velos. Nosotros nos sumergimos en la carne, o encarnamos en un cuerpo, y los velos ya nos han impedido reconocer nuestra esencia real. Aquello que era tan claro para nosotros de que nosotros somos uno con lo divino, perdemos en esa noción. Y por eso, digamos, se transforma la vida de nosotros sobre la tierra, se transforma en un esfuerzo de oración, en un esfuerzo de expandir nuestra conciencia, en un esfuerzo perseverante, una fe sincera para volver a descubrir que todos somos en Él uno solo. Todos somos uno a pesar de que creemos que estamos separados. Luego se habla de romper la separatividad. Romper la separatividad es saber que nosotros, que creíamos que estábamos separados unos de otros, realmente nosotros tenemos que comprender que somos uno y que las experiencias individuales solamente enriquecen la gran mente de la humanidad, que somos todos. Ese alimento
viene del trabajo propio que se hace sobre uno mismo. Nosotros, todos los seres humanos, alimentamos la mente de la humanidad en la medida en que nos acercamos a descubrir la esencia de nosotros mismos. Y por eso nosotros hablamos de que tenemos que descubrir que en el espíritu somos uno y que nosotros somos parte de ese espíritu. Pues realmente la Divina Madre del Universo es nuestro destino y nuestro fin. Y percibir la presencia divina es percibir la presencia de Dios en todas las cosas. Es descubrir la presencia de Dios en esa bella flor del valle que agitada por la suave brisa se mueve en medio de la montaña y lanza su aroma y su perfume y hace que su polen viaje por los aires. Y descubrir su presencia divina allí es descubrir la presencia de Dios en cada cosa. Cada uno debe encontrarlo en las circunstancias de la vida. Y esa es realmente la importancia de la vivencia, las experiencias sobre la tierra. Descubrir la presencia divina en todas las cosas. Cuando hablamos nosotros de la reversibilidad, nosotros es encontrar que cada circunstancia, por sencilla o por compleja que sea, tiene por detrás una reversibilidad. Ahí está muestra el otro lado de la moneda, el otro lado de la experiencia. Ese otro lado de la experiencia es qué enseñanza Dios nos está dando para que cada vez descubramos allí su divina presencia. Es fácil cuando nosotros recibimos un alivio o una sanación descubrir la presencia de Dios, mas no es tan fácil descubrir la presencia de Dios cuando estamos pasando por una experiencia que es difícil de sortear. Pero sin embargo debemos encontrar esa presencia divina y dar gracias. Bueno, entonces el trabajo, trabajar sobre la ilusión, es un trabajo también interior, no es solamente una teoría, no es solamente un concepto, es trabajar en la vida diaria para descubrir a través de la oración cómo transformar la vida en una experiencia divina, cómo descubrir en cada experiencia de relación, cada experiencia de actividad, ya sea en el dinero, en el amor, las circunstancias materiales, dónde está la experiencia divina en ese momento. Bueno, la reversibilidad también nosotros vamos a encontrar que la Divina Madre del Universo ha lanzado una gran idea. Esa gran idea es la ideación o el gran proyecto que tiene lo divino para con nosotros. Esa Divina Madre en cada instante está lanzando pensamientos que luego se tornan realidad y se manifiestan en un presente perfecto. Es decir, la mente o el pensamiento establece un ritmo perfecto y toma forma y toma materia. Pero esa materia luego pasa y toda esa circunstancia material vuelve a la mente para que un nuevo pensamiento tome forma y tome materia y se vuelva a la realidad actual del presente. Eso se llama el ritmo. Ese ritmo se ha sucedido porque a través de la fijación interior de ese pensamiento que emana del Dios Creador continuamente, esa fijación se transforma en ritmo y el ritmo se transforma en medida, que es la expresión de lo divino en cada instante. Fijación, ritmo y medida son las expresiones del camino espiritual que se recorre continuamente. Nada permanece en el tiempo.
todo se transforma continuamente. Ese movimiento continuo es lo que nosotros llamamos el IRED. El IRED es lo que mueve todo el universo. El IRED es lo que mueve toda la transformación. El IRED es como la ley en palabras mayúsculas, o sea, la madre de todas las leyes. La ley que mueve todas las leyes es el IRED. El IRED es la presión que se mueve en el aire de la manifestación. A veces se ha hecho un ejemplo del IRED para que lo podamos entender de una forma gráfica, y es como si Dios va inflando un globo, un gran globo, y ese globo se va llenando de aire, que es la manifestación, que es la conciencia cósmica que va llenando todo. Pero pero al soplar el aire se produce una presión, movimiento, una energía que se mueve interiormente. Esa presión del aire sobre el aire es el IRED. El IRED es la presión, es el aire, la ley que mueve todas las cosas. Ese es el IRED. Y el IRED es como una bendición que se mueve en el universo mismo, porque es la bendición que desciende de Dios para mover el universo. Por eso cuando nosotros hablamos o establecemos una conversación espiritual, siempre desciende o abrimos la puerta a la bendición. Abrimos la puerta para que descienda la palabra o la sabiduría divina, que es la que realmente mueve todo el universo. Unos se darán cuenta y otros no, pero igual siempre se sucede que el IRED se mueve y se mueve continuamente como una bendición. Por eso nosotros hablamos del camino de la renuncia, porque la renuncia hace que nosotros podamos comprender que nada permanece, todo cambia y es necesario, y la vida se mueve como una ley, la cual siempre se renuncia al pasado para abrir una nueva posibilidad en el presente. Y en la medida en que nosotros nos movamos con ese movimiento y no quedemos presos dentro de las corrientes del pasado, vamos a poder vivir la vida tal cual como la voluntad divina quiere que la vivamos, es decir, en el momento presente. Y comprendiendo siempre que nosotros estamos caminando un sendero en el cual nos hemos sumergido en la ilusión o en Maya para poder retornar hacia lo eterno, pero transformados. Estamos cumpliendo una misión. Y si bien es cierto que salimos del espíritu, vamos a volver al espíritu, pero no de una forma igual, sino de una forma diferente, transformada. Vamos a construir y estamos construyendo algo nuevo que no sabemos qué es. Pero sin embargo, nosotros nos tenemos que mover por el libre albedrío hacia ese punto o esa unión nuevamente hacia lo eterno. Y por ese movimiento tiene que estar caracterizado por un amor profundo hacia la libertad, un amor profundo por el conocimiento del infinito y el eterno, un amor profundo y un deseo continuo por descubrir lo eterno, infinito. Bueno, ahora vamos a dejar un poco para que si alguien quiere hacer alguna pregunta o dar una opinión, dar un parecer. Pregunta, Germán, que este origen tan precioso que mirábamos ahorita, pues como el universo en en esas tres etapas, pues es descrito de manera muy distinta, por ejemplo, en la Biblia y otras religiones, o es como lo mismo, pero presentado de otra manera. Sí, digamos que algunos, digamos, nosotros podemos también resumir este proceso para que entendamos un poco las diferentes religiones, un poco como los libros sagrados más antiguos.
se refieren a los Vedas y la Biblia, porque nosotros sabemos que tres grandes religiones oscilan bajo el libro de la Biblia: el judaísmo, el- los musulmanes y los cristianos parten de Abraham, ¿cierto? El mismo ser, y aunque después varían en sus diferentes conceptos, pero digamos parten de ese mismo libro. Mientras que en los Vedas, tanto el budismo como el hinduismo parten de verdades védicas en las cuales se resume ciertos conocimientos. Entonces, digamos que en los Vedas se dice que se parte de este inicio del universo, el momento en que el espíritu en sí, ¿cierto? O el absoluto, las puertas de una noche cósmica a un día cósmico. Y ahí es donde salen las palabras Mahapralaya y Mahantara, o sea, el día cósmico. O sea, parte del inicio donde la conciencia cósmica comenzó el proceso de la manifestación. Pero luego que la conciencia cósmica se estableció en el universo, empezó la energía, la segunda gran etapa, que es cuando la energía empieza a moverse en el universo. Cuando la energía comienza a moverse en el universo, se produce un caos, porque digamos, cada energía está la- tratando de buscar, digamos, ese punto de equilibrio, ese punto de equilibrio de fuerzas magnéticas entre unos y otros. Entonces, ese punto de equilibrio se sucede todavía en medio todavía no hay materia. Y ahí cuando hay caos, es que ahí empieza el relato del Génesis. Por eso el Génesis habla que, que es cuando que todo era caos y que a partir de allí empezó el proceso del Génesis. Entonces en el Génesis habla a partir de ese momento de caos para luego aparecer la materia y sigue el proceso del Génesis, hablando del mismo proceso que están hablando los Vedas, ¿no? Y se llega al tercer paso donde ya la materia empieza a fluir. Digamos que son libros que hablan de lo mismo, pero desde diferentes puntos de la historia. Por aquí nos están hablando, Yolanda nos pregunta que si Misael es el mismo arcángel Miguel. No, Misael, digamos, Miguel o Micael es el rey de los ángeles. Miguel o Micael es un nombre que significa quién como Dios, ¿cierto? Entonces, Micael es, digamos, el rey de los ángeles que se asemeja o representa, digamos, como el movimiento. Los ángeles representan el movimiento de Dios. Entonces, Micael, por eso se dice, Micael se mueve como Adonai, o sea, como la luz del Espíritu. Micael, Amon Adonai, es como la luz del Espíritu. Micael o Miguel es el, el rey de los ángeles, o el que, digamos, representa el movimiento de la fuerza divina. Micael, por eso, ese es como es el movimiento de la fuerza vital. Misael es el ángel de la fe. Y obviamente, si bien nosotros siempre recurrimos a tratar de personalizar unos y otros, y a veces hasta en diferentes temas tratamos de antagonizar unos con otros, realmente ellos se mueven de una forma diferente porque se mueven con la voluntad divina, no se mueven con la voluntad personal. Son la expresión de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se expresa a través de los ángeles, no se expresa a través de una voluntad personal. Entonces, sino es Dios mismo que aparece con su voluntad expresada en un ángel, un arcángel, que da un mensaje o que nos ayuda, nos protege o nos mueve hacia algo. Y por eso Misael es el ángel de la fe, porque ante la ilusión y ante las dudas de la mente, solo la fe moverá nuestros pasos. Asimismo, cada ángel tiene como una misión o un aspecto preponderante, ¿cierto? Porque tiene cada uno, por ejemplo, vamos a hablar del arcángel Gabriel, entonces transmite la anunciación, o sea, transmite que tú tienes la presencia divina en tu propio corazón. El arcángel Serafiel te trae
ti el fuego divino. Entonces te hace percibir o darte cuenta de que tienes el fuego divino en tus manos. Tú vives. El ángel eh, Arrael nos hace descubrir cómo la presencia de la muerte no tiene que ver con la muerte misma, sino con la renovación de los diferentes cambios. O sea, es para nosotros saber construir nuevas vidas a partir del cambio, saber revivir, saber cambiar, saber aprender. Bueno, cada ángel tiene un aspecto que nos enseña, ¿no? Rafael, pues nos enseña a nosotros la sanación, apoyándonos en la fe, apoyándonos en el fuego divino, apoyándonos en, en saber descubrir cómo actúa el espíritu mismo, que es quien sana y quien cura. Realmente no es la medicina ni es la luz del espíritu la que cura realmente. Pero por eso cada ángel representa una parte de la voluntad de Dios. Señor Germán, yo le hago una preguntita. En las oraciones que pues nos han compartido y que nos han enseñado, por ejemplo, el ángel Rafael, nunca lo he pues como notado en las oraciones.